Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla del Festival Alicante Premier Fest. Estamos llegando prácticamente al final, empezamos ya hace 2 semanas, pero no os preocupéis porque termina uno y empieza Y otro. empieza otro. No os vais a Entonces, librar de nosotros. por lo menos hasta marzo. Bueno, y después empieza divulgación, o sea Sí, que no. pero bueno, eso será más dosificado, ¿no? Afortunadamente. Pero bueno, eso será otra cuestión. Hoy tenemos una de las charlas para mí más potentes en el sentido de que vamos a tratar temas de calado. Hay bibliografía, os aviso. Y la charla la va a dar mi compañera de asociación, Flavia Bernaldez. Bienvenida, gracias. Hola Luis, gracias por invitarme. Ha sido un placer pues un poco recopilar la información para esta charla, porque el tema nos interesaba mucho a los dos y hemos estado ahí trabajando en ella y sobre todo pues a mí me gusta especialmente el diseño que ha hecho Flavia para esta presentación, sin desmerecer los anteriores, pero este me gusta. Este simplemente es que sigue la línea del festival, Me gusta ¿vale? Simplemente es por eso. Es la única persona que ha cumplido a rajatabla seguir digamos, lo que eran la normativa. Pero es que la normativa ninguna otra persona la tenía, o sea. La normativa estilística. Pero bueno, películas para entender el mundo actual, en general, y concretamente el actual. Y nada, cuando quieras, Flavia, comenzamos en esta actividad organizada por Comunicación con la colaboración de Diputación, Kinépolis y la sede de la ciudad de Alicante. ¿Pasamos a la primera? Sí, claro. Bueno, empieza así relajada, ¿vale? Para preguntarnos realmente si estamos cerca del fin del mundo, ¿no? Últimamente, bueno... ¿Quién dice sí? Bueno, ¿quién dice sí? ¿Quién cree que estamos más cerca del fin del mundo que del capitalismo? ¿Vale? ¿Quién cree que estamos más cerca del fin del mundo? Que levante la mano. ¿Qué se va a acabar? Fin del mundo. ¿Se va a terminar antes el fin del mundo? O sea, antes ¿Se va a acabar antes el mundo o el capitalismo? El mundo. ¿Y el capitalismo? Habrá capitalismo después del fin del mundo. O sea, nadie imagina el fin del capitalismo, ¿no? Bueno, eso es algo que se plantea Mark Fisher en su ensayo Realismo capitalista, ¿no? Que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y realmente todas las ficciones que estamos viendo, no solamente últimamente, sino durante el siglo XX, podemos decir, que cuestiona, bueno, nos atrae mucho, ¿no? Este género distópico, el de la distopía, que un poco fue creado, este género de la distopía, para advertirnos sobre el presente, mientras que la utopía estuvo creado para imaginarnos un futuro, ¿vale? Para poder imaginarnos ese futuro y poder crearlo, ¿no? Entonces, las distopías, más que advertirnos sobre el presente, lo que está ocurriendo es que estamos convirtiéndonos en la distopía. Entonces, pues claro, ya esta forma de intentar advertirnos de lo que puede pasar, ¿no? Con nuestros sistemas actuales, lo que está ocurriendo un poco es que las distopías están hablando de nuestro presente directamente ya porque está aquí, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que comentas. Las distopías famosas, como ha comentado Flavia, eran alegorías para advertirnos de que el presente íbamos por mal camino, más que por hablar de un futuro imaginado. ¿Os acordáis de 1984, Un mundo feliz, ¿no? Fahrenheit 451, son como las tres distopías clásicas. Muchas veces también, ¿no? Incluso Un mundo feliz estaba un poquito tapado, como vista, ¿no? Y presentada como si fuera una utopía, pero sin embargo ya descubrimos que hay un pastel ahí, ¿no? Pues que te habla mucho más del control, ¿no? Claro. Y si nos centramos en el cine, podemos hacer una lista muy larga de distopías, a todos nos salen, pero es más difícil encontrar utopías, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver. Entonces, imaginándonos el fin del mundo, ¿no? Que está cerca, existe, ¿no? La revista un boletín, la newsletter de los científicos atómicos de la Universidad de Chicago. En 1947, pues se montaron, ¿no? Como una especie de analogía en forma de un reloj para explicarnos un poco, pues, cuánto de cerca estábamos del fin del mundo, en este caso del peligro nuclear, ¿no? Allí el fin del mundo
lo visualizaban más bien como la siguiente guerra, que la siguiente guerra, ¿no?, nuclear, la siguiente guerra después de la nuclear, y vamos, no, lo típico que se dice, íbamos a luchar con palos, ¿no?, y huesos, ¿no? Este imaginario. Entonces, bueno, si vemos en esta diapositiva que desde el 1947, ¿no?, el reloj ha ido avanzando hasta llegar a los años 60, incluso los años 90, que retrocedió bastante, ¿no? Esto se debe a que se supone que el fin del comunismo, bueno, del bloque soviético más que del comunismo, caída del muro. La caída del muro, ¿no?, pues supuso, ¿no?, que la guerra entre los dos bloques más potentes del mundo pues se terminó. Llegó lo que llamaban el fin de la historia. Exactamente. Que no ha existido. Exacto. La historia no se acaba. Y luego ya vemos como en los últimos 6 años, no os quiero, pues, no os quiero deprimir con esta charla, pero en los últimos 6 años ya veis lo que ha ocurrido, ¿no? Que el reloj, como que estamos lo más cerca posible, estamos como a 48 segundos, me parece que son. Ahora mismo... 48 segundos del fin del mundo, Uh-huh. ¿vale? Siguiente... Sí. Entonces, bueno, haciendo un poco el contexto histórico de estos últimos 10 años, pasa a la siguiente, he hecho aquí una infografía, ¿vale? Que está, pues, bueno, si os interesa la infografía, pues me lo comentáis, os lo puedo mandar por email o lo que sea. Vemos los acontecimientos, solamente he puesto 1 o 2 acontecimientos por año, ¿vale? Y también comentaros que es solamente la parte del mundo occidental, ¿vale? No he metido nada de otras realidades del mundo. Entonces, en 2016 gana Trump las elecciones. En 2017 salta el escándalo de Harvey Weinstein y se inicia el movimiento Me Too. Este también es muy importante a la hora de ponerlo en el cine, porque, bueno, en 2016 he puesto una película que todavía no he visto y tengo muchísimas ganas de ver, que es de Aprendiz, que Luis está todo el tiempo diciendo tienes que ver Aprendiz, porque es una película, no sé si sabéis, que salió el año pasado y básicamente casi que Trump prohibió, no la prohibió, pero vamos, como casi la prohibió, de que se estrenara en Estados Unidos. La silenció, que es peor que prohibir. Sí, porque exacto. cuando prohíbes, la gente se entera. Claro, exacto. Entonces, pues bueno, es una peli que se ha visto muy poco en general, se ha visto bastante poco. En 2017, lo que os comento de Harvey Weinstein y el escándalo de Me Too, que hicieron como la película homóloga, podemos decir, al escándalo del Watergate, que fue Todos los hombres del presidente. En el 2017 pues sería la de She Said, que realmente no tuvo tanta repercusión como pudo tener la peli de Robert Redford y Dustin Hoffman, pero sí que yo creo que es igual de importante, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, las cosas de las mujeres, pues importan menos, ¿no? Un poco, ¿no? Pero bueno, también han supuesto un cambio radical en la industria del Hollywood y en el mundo. Dime. No, eso es lo que tú decías. Luego, en 2018, viene un poco el Me Too español, ¿no?, que es la sentencia de la manada. Eso nos sirvió para muchas mujeres y muchos colectivos pues salir a la calle y reorganizarse y que el feminismo, cuando hablamos de las olas del feminismo, la cresta de la ola en España llegó en el 2018, que es cuando se expandió, ¿de acuerdo? En 2019, Greta Thunberg da su famoso discurso How dare you, ¿cómo te atreves?, en la COP, si os suena la COP, ¿vale?, la COP25 de Nueva York. Ya sabemos luego Greta Thunberg, que empezó como una activista climática, se ha convertido en una activista anticapitalista en cuanto ha crecido y, por tanto, pues ahora ya incomoda más, ¿no? 2020, la pandemia, asesinato de George Floyd. He puesto estas dos cosas porque, bueno, cuando estaba haciendo esta diapositiva, casualmente y tristemente, en este enero van ya tres asesinatos que se han cometido en la ciudad de Minneapolis. Y la de George Floyd, la persona negra asesinada por un policía en Minneapolis, también fue en Minneapolis. O sea, que es que muy fuerte lo que está suponiendo, ¿no?, esta ciudad en lo que son los movimientos, bueno, en la lucha antirracial y los movimientos antifascistas, ¿no?, de Estados Unidos. Las ciudades un poco son como un refugio para muchas personas. Hay una película, no recuerdo el título, pero que me hizo mucha gracia. Hay dos personajes afroamericanos que dicen: en Estados Unidos, cuando te alejas 5 minutos de cualquier ciudad,
todo es Alabama, ¿no? Exacto. Pues es un poco lo que está pasando, que las ciudades son un poco el foco de resistencia, donde vive la gente que más resiste a esa situación. Luego, en 2021, tenemos la Filomena y el asalto al Capitolio. Siempre intento, pues, bueno, ponernos un contexto, ¿no?, el norteamericano, porque vamos a hablar sobre todo del cine de Hollywood con el de nuestro país. En 2022, el inicio de la guerra de Ucrania. En 2023, el genocidio palestino. En 2024, la Dana de Valencia. Gana tras las elecciones otra vez. Y en 2025, el ICE, el ICE, ¿no?, las SS de Trump, comienza a secuestrar y a deportar personas y empiezan los incidentes racistas en Torre Pacheco, que está aquí cerca, ¿vale? Y en 2026, que nada más que llevamos un mes, hoy es el penúltimo mes, el penúltimo día, ¿no?, de enero, pues han pasado muchas cosas. Ha pasado el secuestro de Maduro el día 2 o el 3, no me acuerdo qué día fue, el asesinato de René Good, y aquí pongo, y de otra persona que acaban de matar, porque es que precisamente estaban matando, ya habían matado a Alex Pretty, ¿no?, también enfermero, ¿no? el enfermero también del ICE, y ha muerto otra persona más, que es una persona dependiente, cuyo padre lo deportaron a Texas, en un campo de concentración, y esa persona dependiente ha muerto, ¿vale? También de Minneapolis. Entonces, pues bueno, eso. Pues el contexto de esos 10 años, de esas películas de las que vas a comentar, pues siempre está bien contextualizar históricamente. Y quedarse con la cara de esta persona, porque parece que está salido de una película de Hollywood. Precisamente, además, se parece bastante a Bruce Willis, el pobre mío, el bovino. Y bueno, la pinta que tiene parece que está llevado de... Y Bovino tiene, bueno, el jefe del ICE, tiene una historia muy cinematográfica, muy interesante, la comento en 10 segundos, que es el hecho de que él de pequeño vio la película La Frontera, una película interpretada por Jack Nicholson, que era una crítica a los métodos violentos de las patrullas fronterizas entre México y Estados Unidos. Era una película contra las patrullas fronterizas y su violencia. Pero él vio otra película, dijo, ¿por qué montó su propia película. ¿Por qué los ponen tan mal en la película? Si para mí son héroes. Entonces decidió ser... el malo de la película. Primero, pues patrullero fronterizo, ¿no? Pasamos a las... Sí, bueno, todo esto, ¿por qué viene? Bueno, pues viene porque a partir de todo este contexto vamos a extraer los problemas, pues no te digo más importantes, pasa a la siguiente, que están ahí, las preocupaciones actuales, ¿vale? Que son 6, ¿de acuerdo? Y en estas 6 preocupaciones, ¿vale?, que hemos intentado condensar, pues cada una de ellas... Con bibliografía. Hemos metido un libro, ¿vale? Miren. Entonces, el primero es que no... Aquí esto creo que lo tengo aquí. Sí, pero bueno, lo veo ahí mejor. Tenemos el primero es el ascenso del fascismo y el autoritarismo, ¿no?, que os recomiendo mucho el libro de Malismo, que habla de todo esto, ¿no?, de cómo el malismo, o sea, cómo ser malo, ¿no?, y cómo ser un canallita, se ha vuelto de canallita a ser un hijo de puta, perdona que os diga con esta palabra, se ha convertido en una cosa moderna, ¿vale? O sea, se ha convertido como en algo a lo que seguir y en lo que... exactamente, y a lo que aspirar, ¿vale? Se aspira a ser, pues, una mala persona. Luego la 2 es la guerra de clases o batalla cultural, el racismo, etcétera. Sí, el móvil. El móvil. Sí. Que si le puedes dejar... Cuando seas terminado, que me lo pases. Para controlar la hora, no por otra cosa. Sí. El 2 es la guerra de clases o la batalla cultural, ¿no? Y el racismo es básicamente como la lucha de clases se ha convertido ahora, o quieren llamarle con un eufemismo, que es la guerra cultural. Pero realmente, tal y como dice... que lo tenía yo por aquí, sí. Bueno, ya os lo comentaré. Tenía aquí un chavalito, bueno, había un chico que es un cómico en Estados Unidos, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que desmiente este tema de que haya una batalla cultural, que realmente lo que quiere decir es que hay una lucha de clases, pero queda mucho mejor y es mucho más... no desvinculante, desmovilizante, taparlo como una batalla cultural, ¿no? Irte a un equipo u otro de la batalla cultural es mucho más desmovilizante que reconocerte de una clase, ¿no?
Y aquí os recomiendo pues todo el de la cultura de la transición y el feminismo ya fue, ¿vale? Son dos libros, uno en el contexto de la España de la transición y cómo desde España se ha creado una cultura de la transición que es como inamovible y es básicamente como la Biblia, ¿no? Del régimen del 78, como dicen como dicen en este libro. Y por otro lado otro libro que es en el contexto americano, de Micaela Druyar, que te desmonta un poco el tema del feminismo y lo replantea, sobre todo hablando de que el feminismo es excluyente si es blanco solamente, ¿no? Si nada más que aboga por las inquietudes o por la agenda de las privilegiadas blancas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo desmonta un poco. Entonces, ahí. Luego estamos hablando de la 3, del agotamiento de recursos, el derroche y el turbocapitalismo, que os recomiendo tanto el realismo capitalista que antes os he hablado de Mark Fisher, como el tecnofeudalismo de Gianni Varoufakis, que no sé si os sonará, ¿vale? Pero ahora siempre se ha dedicado a escribir ensayo, pero bueno, ahora pues ha escrito que el tecnofeudalismo se está utilizando mucho como el nuevo sistema en el que estamos, junto con el turbocapitalismo. Y si no tenéis tiempo para leer el libro, hay un vídeo en YouTube de un filósofo coreano afincado en Alemania cristiano, Correcto. no recuerdo el nombre, pero tiene un vídeo en YouTube que se llama Tecnofeudalismo, que explica perfectamente lo que es, sobre todo el hecho. Dice, pone el ejemplo de tu abuelo se compró un disco en el año 70, un vinilo, y lo sigue teniendo. Tú no tienes nada, tú tienes suscripciones a cosas que te pueden quitar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y eso es muy interesante. De ahí parte toda una reflexión sobre lo que hablábamos también el otro día del uso de datos, de información, que es lo que realmente está detrás de ese abuso de la nube. El 4 es la tecnología controladora, que a este sí que os recomiendo muchísimo, La viralidad del mal, que habla también, aparte del tecnofeudalismo, también habla de cómo las redes sociales, cómo las grandes empresas de Silicon Valley, etcétera, pues han cambiado la forma en que consumimos Internet, ¿no? En los años 90 y principios de los 2000, pues el Internet era una cosa, ¿no? Los protocolos que existían de comunicación eran protocolos libres y protocolos que eran interconectables, ¿de acuerdo? Tú te puedes enviar un email sin importar de qué proveedor es, ¿de acuerdo? Tú puedes mandar un email de Gmail a uno de Hotmail y a uno que tenga un dominio propio, ¿vale? Pero esto, sin embargo, en las redes sociales como Instagram, Facebook sí, porque son del mismo dueño, o en WhatsApp, pero si quieres mandar una de Instagram a Blue Sky o Mastodon, no puedes hacerlo, ¿no? Ahora existen unas que he mencionado Mastodon, que son el Fediverso, que sí que están intentando pues intercambiar información entre ellas, ¿no? Pero es un protocolo nuevo y es como salirse un poco del sistema, ¿vale? Pero realmente no te sales del sistema, sino que vuelves al que existía. Así que bueno. Luego Dime. ¿Sí? El discurso belicista. Vale, sí, el discurso belicista, que lo estamos viendo. Ahora vamos a ver una de las películas que habla de este discurso belicista, que el cine ha hecho para que este concepto de, oye, la guerra no está tan mal y habrá que ir a la guerra porque es lo que toca ahora, lo estamos viendo en bastantes pelis, ¿vale? Y aquí pues recomiendo este libro de Omar el-Khattab, que habla básicamente de la guerra de Gaza, de que si no nos importara, o sea, si supiéramos que no hubiera consecuencias a la hora de posicionarnos, todo el mundo nos posicionaríamos a favor de los palestinos, ¿no? Entonces habla como que todo tiene consecuencias a la hora de posicionarte y sobre todo si pues, tu trabajo depende de ello, tus contratos dependen de ello y tu familia y la forma de relacionarte con tu familia pues también depende de ello. El título del libro es muy bueno, lo voy a leer. Algún día, cuando no entrañe riesgo alguno, cuando podamos llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para exigir responsabilidades, todo el mundo habrá querido estar siempre en contra. Que me recuerda mucho a lo que ha pasado, creo que fue ayer, en un concierto a favor de Gaza, que, ay, qué casualidad, Rosalía salió en el concierto. Ay, qué casualidad, cuando ya la guerra de Gaza, pues, ¿no? La guerra de Gaza, el genocidio palestino, pues no está tan en los focos, ¿no? Sí, y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado siempre del cine, que es
tiene mérito denunciar lo que pasó hace 50 años, pero tiene más mérito hacerlo en el momento. Exacto. Que es lo más difícil. Y ya el último tema. Y por último, el tema del backlash, el feminismo, el backlash al feminismo, este switch cultural que estamos viviendo, en el que, pues bueno, sale a colación este libro de Susan Faludi, que ha sido reeditado en España justo en 2025, finales de 2025, pero el libro es de 1991 y da bastante miedo, porque hace como un recorrido de cuando cada vez que el feminismo alcanzaba una ola, o sea, alcanzaba la cresta de la ola, había el movimiento de reacción mediático. Acción-reacción. Exacto. Pues bueno, que ha ocurrido, ¿no? Nos está ocurriendo ahora, porque esto lo escribió en el 91, entonces ha vaticinado el futuro y en el pasado, tanto las olas sufragistas como las anteriores, incluso las siguientes, ¿no? La de los 60, incluso la que tuvieron en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha existido. Así podemos decir que analizando el pasado ha vaticinado el futuro. Exactamente. ¿No? Muy bien, pues si quieres... Pasemos ahora a los temas y a las películas que relacionamos con ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, el ascenso del fascismo y el autoritarismo. Tenemos 3 películas, hay muchas más, evidentemente, pero aquí hemos querido, pues como ha habido... Son de este año, además. Son de este año, además, las 3. Tenemos Una batalla tras otra, Weapons y Superman. Cada una de ellas, de su forma, hablan sobre el autoritarismo y el ascenso del fascismo, ¿no? Weapons quizás de una forma mucho más metafórica, podríamos decir. Sí, más incluso bajo la perspectiva del terror, pero con muchas capas para analizar. Muchas capas para analizar, que a lo mejor este no es el momento ni el espacio para hacerlo, puesto que os recomendaría mucho que vierais la película pues para hablar de todas estas capas que tiene. Una batalla tras otra sí que es una película que creo que la ha visto casi todo el mundo. No sé si hay alguien que no ha visto Una batalla tras otra. ¿Todavía está en los cines? Bueno, pues nada, que sepáis que todavía está en los cines. La han vuelto a poner por los Oscars y demás. Exactamente. Y estará hasta la ceremonia, imagino. Exacto. Entonces, pues bueno, es una película basada en un libro de Thomas Pynchon que precisamente habla, pues, nos mete de lleno en un movimiento revolucionario. Sí que es verdad que el punto de vista en el libro es de otra de las protagonistas, en la película es Leonardo DiCaprio. Así que bueno, no creo que el punto de vista elegido en la película sea el más idóneo, pero Paul Thomas Anderson yo creo que se sentía más identificado con Leonardo. O incluso te diría que, porque incluso también te diría que como pasó también en la de Scorsese, la de el asesinato de la luna. Yo creo que quizás no sea por la propia personalidad, no lo sé, pero yo creo que es una estrella tan potente hoy en día que cuando levantan una película alrededor de DiCaprio lo ponen de protagonista sí o sí, aunque en la novela previa tal no lo fuera. O sea, es como DiCaprio, ¿no? Tengo a DiCaprio, lo pongo... ¿Pero será exigencia de él en el guión o lo hacen alrededor para...? Porque es que es mucha casualidad, porque en los asesinatos de la luna también estaba totalmente erróneo el punto de vista. No puede, o sea, es que es muy fuerte. No tengo datos para decírtelo. La sensación que me da es una sensación solo. Creo que es más una cuestión industrial que del propio DiCaprio, que DiCaprio dirá, venga, vale. O pues, no. Si soy protagonista, genial. Pero creo que viene más de la propia industria. De que sigue pensando, no sé si errónea o acertadamente, que una estrella va a llevar más público si se ve claramente que es el protagonista y no un personaje que pasa por allí, ¿no? Pero es hablar por hablar, la verdad. Sí, no lo sabemos, la verdad, pero es bastante curioso, ¿no? Y por otro lado, pues Superman, ¿no? Que además sufrió bastante ataques por parte de los movimientos anti-woke. Y de hecho en España, en España y en general la recaudación que ha tenido, a pesar de haber recaudado el doble, ¿no? de lo que costó, que cuando tú recaudas el doble de lo que cuesta, ya se supone que es un éxito la peli. Pero Superman tardó mucho en recaudar el doble de la inversión, ¿no? Además, Superman tuvo un poco el problema que tienen muchas películas de ese tipo, películas con mucho presupuesto, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Como la película cuesta 100 millones de dólares, has invertido tanto que tienes que gastarte otros 100 millones de dólares en marketing. Claro. ¿De acuerdo? Porque estás compitiendo... Antes competías con el cine, ahora compites con 1000 cosas. Entonces tienes que conseguir que la gente sepa que esa semana hay que ver Superman. Entonces, cuando te cuesta, creo que fueron 400 millones de dólares, 200... Creo que 200, ¿no?
¿No fueron 200? Creo que 200 la peli y 200 la campaña. Vale. Entonces, claro, luego recaudas 500 y parece una chufla, pero has recaudado 500. Lo que pasa es que, claro, te has gastado 400. Bueno, ¿y por qué ponemos Superman, diréis, ¿no? Si no lo habéis visto. Bueno, pues porque este Superman es un Superman claramente antifascista. De hecho, sale una guerra de Israel contra Gaza en la peli, no es ningún spoiler. Es un trasunto de la... Exactamente, es que está ahí y bueno... Imaginaros con quién se posiciona Superman. Y también hay un tema de la amabilidad, ¿no? Bueno, el primer rescate creo que de Superman es a una persona migrante. Y él se posiciona con los migrantes, además de una forma totalmente literal, porque él dice que es un inmigrante. O sea, él lo verbaliza. Además, también tiene una parte... Además, él es un inmigrante sin papeles. Solo tiene kriptonita. Solo. Pero no tiene papeles. Y tiene la fortaleza de la soledad, ¿no? También. Exacto. Entonces, bueno, habla de muchas cosas Superman, también el tema de la amabilidad, ¿no? Que creo que... Y lo verbaliza, ¿no? La amabilidad como el nuevo punk. O sea, eso es algo que creo que dice, hoy en día no hay nada más punk que ser amable, ¿no? Un poco en contra del primer tema que comentabas, del malismo, ¿no? Exacto. O sea, es decir, eres Superman, podría ser... Y de hecho hemos visto un Superman malo a veces cuando... Claro, la Superman 3, vamos, es un peliculón, para mí me encanta. Él tiene toda la fuerza del mundo, pero decide ser amable. Exacto. Y eso es, como dice él, revolucionario en este momento. Y bueno, y ya un último apunte, y vamos ya más rapidito las demás si queréis. Paul Andiñach, creo que se llama. Bueno, el cuellilargo, ¿vale? Interesante este chico. Pensaba que estaba con David Fuentes ahora mismo. Sí, tío, es que siempre me resulta súper... Siempre le digo el cuellilargo porque su apellido me parece, vamos, complicadísimo. Cuellilargo en Patreon es un pensador y periodista que en su última newsletter comentaba que en sus charlas siempre le preguntan que si se puede comparar los fascismos de hoy en día con los fascismos clásicos del siglo XX, ¿vale? Vamos a llamarle clásicos del siglo XX. Y él dice que hay 3 indicadores en los que nos tenemos que preocupar si se cumplen los 3. Bueno, preocupar no, es que cuando esos 3 indicadores se cumplen es que ya estamos en un sistema fascista, ¿no? Entonces, bueno, el primer indicador es el ultranacionalismo paligenésico, que quiere decir que, bueno, que siempre se vive como una especie de renacimiento, ¿no? Querer desear, como en Estados Unidos, querer desear ser grande otra vez, ¿no? Recuperar un pasado glorioso. Exactamente, ¿no? Que eso también pasa en Argentina, ¿no? Y bueno, en otros muchos sitios. Sí, un pasado glorioso aquí en Vox quieren llevarnos a cuando Carlos I, ¿no? Sí. Y el imperio donde no se ponía el sol. Así que imaginaros al pasado que nos quiere llevar. Pasados gloriosos que nunca sabemos si existieron o si existieron solo por algunos pocos. Exactamente, ¿no? Luego está la segunda, que es la persecución y criminalización de los grupos históricamente oprimidos o minorizados, ¿vale? En este caso, bueno, en Estados Unidos pues sería la población migrante, los negros, etcétera, las minorías, incluso los nativos norteamericanos. Persecución de minorías. Exactamente, ¿no? Y el tercero, que era el que no se estaba cumpliendo hasta hace poco, que era que existiera un faction di combattimento, o sea, que existieran unas CSS amparadas por el propio sistema, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí ya... Unas fuerzas de asalto propias. Exacto, y financiadas por el Estado, que en el caso de Estados Unidos pues están siendo los ICE, ¿no? Y el ICE. El señor Bovino. Entonces, pues bueno, ya podemos decir que en Estados Unidos hay un sistema fascista, ¿no? Pasamos al siguiente y ya no os vais a poner tan tristes, ¿vale? La guerra cultural, o mal dicha cultural, vamos a llamarle la guerra de clases y el racismo, ¿no? Y todo lo que conlleva este tipo de lucha. Racismo, clasismo, xenofobia. Exactamente. Y hemos puesto estas 3 películas porque además creemos que hablan de todas estas cosas incluso en distintas partes del mundo, ¿no? Exacto. Europa, Asia y... Están cubiertas casi todas, falta África. No, bueno, África sí. Sí, no, pero los sí. Afrodescendientes. Exacto, pero nos falta una película africana, exacto, que trate el tema, me refiero. Exacto. Pero bueno, sí que podemos decir que Los Pecadores, bueno, si no habéis visto Los Pecadores, es verdad que siendo una película, hay gente que dice que no es de terror, pero bueno, tiene alguna cosa de terror, alguna cosilla. Entonces, bueno, puede ser que para las personas que no toleran bien o no se lleven bien, pues entendemos que pueda no verla.
pero sí que es una película que se puede leer y tener una lectura por capas también de muchas cosas, no solamente del racismo, que sería como lo más evidente, sino también de cómo la cultura blanca ha vampirizado a la cultura negra, ¿no? Y ha robado básicamente sus cultura, su música, sí, su música, su costumbre, cultura, su su estética. costumbre y su estética, exactamente. Cuando le ha convenido, por supuesto, a la supremacismo blanco, ¿no? Entonces, Sí. dime. No, simplemente como ahora la película tiene 16 nominaciones y seguramente vayáis a verla y antes no lo hiciste, esta película se estrenó en marzo. O sea, fijaros lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado. La película no tiene culpa de que le hayan dado 16 nominaciones, ¿vale? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no vayáis con las expectativas altísimas. Exacto. Ir como fui yo. Los pecadores. Pues Vayan, bueno. ¿qué será esto? ¿Vale? Ir así. ¿Vale? Porque las expectativas altas, muy altas, siempre son la antesala de la decepción. Y la película no tiene la culpa de que la hayan nominado 16 veces. Y aparte, para tener 16 nominaciones, depende del tipo de película que hayas hecho. Claro, Si una exacto. película así con presupuesto, donde pueden nominarte en efectos especiales, maquillaje, vestuario, hay películas que son muy buenas, pero nunca van a tener más de 4 o 5, porque Claro. no tienen todos esos componentes, ¿vale? Entonces ir a verla como Sin cualquier esperar otra. nada. Exacto. Porque además es que es una peli que está hecha para divertirte. Es un divertimento. Y es una peli súper entretenida. O sea, no es un... Yo iría buscando más un Titanic o una cosa así, ¿no? Que bueno, pues una historia de amor, con muchos efectos especiales y tal. Un entretenimiento, Un tú lo has dicho. entretenimiento. Y Los pecadores sí te habla de muchas más cosas, ¿no? Porque Titanic también te estaba hablando de la lucha de clases y la diferencia de clases, ¿vale? Pero era como... No era, o sea, sí era importante, pero no era lo principal, ¿no? Y todos sabíamos que era Titanic, ¿no? Se comparó mucho con Eva al desnudo, evidentemente, y tal, pero bueno, sí que fue importante en su momento. Con las pelis con muchas nominaciones. Exacto. Y bueno, Parásito, pues bueno, fue la primera peli que consiguió el Oscar a Mejor Película y al Oscar a Mejor Película Internacional, o sea que también es muy importante en ese sentido, ¿no? Y habla también bueno, como siempre tienes a alguien peor que tú, ¿no? En la escala social. Y también es interesante como representación de lo que ocurrió en Corea y cómo Corea tuvo esta política cultural de potenciar la cultura parecida y que guste a Occidente. Y todo se culmina, ¿no? Con este Parásito, pero tiene detrás muchísimas otras más cosas, el K-pop, las K-dramas, etcétera. Todo esto. Sí, incluso el Oscar a Parásitos es al final el Oscar a toda una trayectoria del cine coreano. Correcto. Que lleva 20, 25 años haciendo cosas muy interesantes. Y The Brutalist sí que es una peli que se malinterpretó. Hay gente que la interpreta al final como una peli pro-Israel, hay gente que no. Yo soy de la gente que opina que es una película antisionista, totalmente. Lo que pasa que pues es fácil que también se confunda. Por lo menos mi lectura es que es antisionista y le mete un palo fuerte a los sionistas al final de la peli, ¿cómo se llama esto? En el epílogo. En el epílogo, perdón. Incluso diría que la película sabe distinguir entre sionistas y judíos. Sí, vamos, es que es un tema de conversación literal dentro de la peli. Y bueno, es de este migrante húngaro arquitecto que va a Estados Unidos por la guerra y un poco lo que ha querido aquí hacer el director es hablarnos del presente en pues casi 80 años antes, o sea, y tal cual, y literal. Encima rodada de una forma increíble en VistaVision. O sea, que es una peli que ya no hacen pelis así de tan largas, tan pausadas. Con intermedio. Con intermedio, que me parece maravilloso. Además, como meten en intermedio, ¿no? Con la imagen. Así que bueno, es una peli que, vamos, yo la he elegido como la mejor peli del 2025. Así que ya spoileo la charla del lunes, pero bueno. Y una alegoría tremenda de cómo el poderoso sodomiza literal y metafóricamente al desheredado, ¿no? Increíble la parte de Italia, ¿vale? Ya yo lo dejo. Ya se parte. Pasa. Bueno, este tema, el agotamiento de recursos y el turbocapitalismo, ¿no? Se ha materializado un poco en este género, el género literario, digo, género seguro cinematográfico, que también es literario, seguramente, ¿no? Pero es más cinematográfico, creo yo, porque además ha sido durante los últimos años
cómo el Eat the Rich, cómete al rico, ha aparecido en nuestras pantallas un poco como divertimento, ¿no? De ver sufrir, o los ricos también lloran, ¿no? De ver sufrir a la clase más pudiente, a veces de una forma, ¿no? Como la última temporada de White Lotus, podríamos decir, que sí que es un poquito más como compasiva con ellos, ¿no? Aunque esa es la lectura que cada uno interprete también. A mí me parece... La última temporada no me parece la mejor, pero sí que es interesante como lectura. Pero siguen siendo patéticos los protagonistas. Hombre, por supuesto que sí, siguen siendo patéticos. Uh-huh. Luego también tenemos No mires arriba, que un poco como que nos habla esta película de que viene el meteorito literalmente, ¿no? Y nos estamos ocupando de otras cosas. Y a la gente le da igual. La gente le da igual, ¿no? O sea, al final no somos capaces de visualizar, ¿no? un futuro común, ni ponernos todos de acuerdo, ¿no? Para combatir ese futuro común. Sería la antítesis de Armagedón, ¿no? Sí. Que la vimos el otro día por aquí. Saldremos mejores. Saldremos mejores Sí. con los... Esa frase me encanta. De la pandemia, ¿no? Y bueno, por último, Barbarian. Hay muchísimas más. De Rick está el menú, hay una barbaridad, vamos. Hay muchísimas. El triángulo de la tristeza. Es que hay una barbaridad. Incluso, ¿no? Glass Onion, ¿no? Puñales por la espalda. Parpadea 2 veces, piscina infinita. Hay una barbaridad de Eat the Rich. Pero aquí también queríamos poner Barbarian, que ha salido en la segunda película que sale del mismo director, el director de Weapons. Y la ponemos aquí porque es una crítica a la gentrificación muy fuerte. En formato terror. En formato terror, por supuesto. Los primeros 50 minutos, la primera hora de la peli para mí es obra maestra, absoluta. El final es un poquito precipitado, pero es verdad que es una ópera prima y entonces, pues bueno, es una peli que sorprendió mucho y de hecho ha hecho que luego podamos haber tenido Weapons este verano, ¿no? La tecnología controladora. Esto, Black Mirror es una serie, por ejemplo, de... ¿Qué año es Black Mirror? 2014, 2000, no me acuerdo cuándo empieza, pero... 2011 cuando empieza. Por ahí, sí. Y bueno, esta es la típica serie que empezó como distopía, ¿no? Y muchos de los temas que ya tratan Black Mirror en la primera temporada, hemos visto que se han convertido en realidad, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, es muy interesante cómo esta serie nos ha ido conforme a... Bueno, porque la última temporada ha sido este año, en 2025, que no la he visto, no tengo ni idea de los capítulos ni nada, pero en algún momento se verán o no lo sé. Pero es interesante cómo se ha ido acercando cada vez más, ¿no? A la realidad y cómo muchos de ellos se han convertido en cierto, ¿no? Evidentemente con esta pátina de ciencia ficción que todavía tiene la serie, pero aún así pues, se ha convertido en algo como que tener miedo de verdad, ¿no? Y muchas veces ya dice, cuando pasa algo así como muy aterrador que conlleva que está por medio de la tecnología, siempre dice, esto parece Black Mirror, ¿no? O sea, se ha metido dentro de nuestra cultura, ¿no? Tiene nuestro lenguaje incluso. Luego, Separación, esta serie que hemos visto este último año, la segunda temporada, que literalmente Ben Stiller nos habla de las dos personas que somos, ¿no? En el trabajo y en tu vida real. En tu casa, ¿no? En tu vida doméstica, que es una cosa que también utilizamos mucho a la hora de hablar del lenguaje cinematográfico, ¿no? Que tú puedes presentar las tres P's, ¿no? Era, ¿no? La personal, la profesional y la privada, ¿no? Aquí pues vemos la profesional y la privada, ¿no? Un poco. Sí, sí. Y personal, ¿no? Personal, o sea, personal sí, personal es tus relaciones, profesional es tu trabajo y privada es tu mundo interior y también qué haces cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando no tienes que llevar la máscara. Exacto, ¿no? Y entonces un poco, pues, Separación incluso también habla de la identidad, ¿no? Y no solamente de la identidad como una única persona, sino plantearnos si esas personas tuvieran agencia propia, ¿no? Si esas personas que supuestamente se separan tienen agencia propia y si lo que hace uno tiene responsabilidad hacia el otro y viceversa, ¿no? Entonces es muy interesante a la hora de plantearse esos temas. Los personajes se desdoblan, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene derechos? Uno u otro, los dentro y los fuera. Trabaja y... Es un poco también una analogía del esclavismo, ¿no? Sí. O sea, al final es un poco a las personas que le quitas agencia, esas personas tienen derechos. O sea, plantea todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso también nos podemos llegar a cuestionar si alguna vez existe
inteligencia artificial, pero ya una inteligencia artificial no humanizada, con conciencia de verdad, si esas conciencias podrían ser personas o no y adquirir derechos, ¿no? O sea, que eso lo habla, por ejemplo, en El hombre bicentenario, que es una película que a mí me flipa, una bastante olvidada un poco y tal, y sin embargo una utopía, ¿no? De Asimov, ¿no? Sí, exacto, la novela Asimov. Y por último, Mountain High, que te dejo hablar por ti, que es la que tú la has visto. Sí, Mountain High es una película que no es redonda, pero que se estrenó este año en HBO Max y trata una temática inquietante. Es un grupo de millonarios que se han enriquecido con el mundo de la tecnología y uno de ellos ha desarrollado una tecnología que permite generar fake news en tiempo real imperceptibles. Es imposible saber de ninguna manera si eso es verdad o no, con lo cual pueden tener bajo un puño a los gobiernos, a las empresas y chantajearlas porque, bueno, si no te interesa, pues ahora genero que en tu país está habiendo una revuelta en tal sitio cuando no la está viendo y no lo puedes demostrar que eso no es cierto, ¿no? Eso, al final, todo esto tiene que ver con una cosa que ha pasado hace relativamente poco, ayer o antes de ayer, que es que TikTok ha sido ahora en Estados Unidos, ha sido adquirida por una empresa estadounidense y ya se está comentando que se va a utilizar los datos que recaba TikTok como una forma de control a las personas migrantes y a las personas en general de Estados Unidos. Eso también, ¿no?, se ve aquí. Exactamente. Entonces, pues bueno, fijaros que muchas de estas pelis hablan de nuestro mundo actual, pero a la vez, ¿no? Las noticias surgen antes o después, ¿no? Muchas veces después, ¿no? De lo que nos está comentando las películas que estamos. Y hay una película viendo relacionada con esta, que no sé si habéis visto, del director el director argentino Damian Sifron, que hizo Relatos Salvajes, hizo la película Misántropo, en la que pues hay un momento que la protagonista, que es un agente de la CIA, creo, del FBI, mientras está tomando un café y un sándwich, está entrando en los emails privados de un montón de ciudadanos, ¿no? Y para ella es un día más en la oficina. Espiar a los ciudadanos. Los otros, ¿no? La vida de los otros es... Pues, peliculón, por cierto. Sigue. Bueno, antes hablamos del tema del discurso belicista. Me acuerdo... o sea, el discurso belicista al final es como la ficción y en general las noticias y en nuestro mundo, ¿no? O sea, la radio, los medios de comunicación, etcétera, nos están queriendo un poco ver que la guerra no está tan mal, o que la guerra la tenemos aquí cerca. O que es inevitable. O que es inevitable y, por supuesto, ¿no? Como ha pasado en Ucrania, como ha pasado en muchos otros países, ¿no? Digo Ucrania porque sabemos que nos llegó la orden de que las personas menores de 40 los varones menores de 40 años tenían que quedarse en el país y alistarse directamente al ejército, ¿no? Para combatir. Sí, además es como la última frontera del pensamiento, porque durante todo después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda habían sido tan terribles que existía la idea de que la guerra no podía volver a ocurrir, ¿no? No debía volver a ocurrir porque habíamos aprendido lo terrible que era, ¿no? Entonces, era como algo que nadie aceptaba ya, a nadie le iban a comer del tarro para ir a una guerra, pero se está consiguiendo. Exacto, ¿no? Porque también en lo que ocurrió en Europa, ¿no? A partir, pues bueno, básicamente de la creación de la Unión Europea, de lo que pasó también en Vietnam, etcétera, con Estados Unidos y eso, pues un poco como que se profesionalizaron los ejércitos y como que no nos podía, sobre todo en el modo europeo fuera de los Balcanes, porque evidentemente recordemos que en los años 90 hubo una guerra en el Mediterráneo también, ¿no? No solamente en Israel, en Palestina, perdón. Entonces, realmente sí que teníamos esa guerra cerca. Lo que pasa que, claro, era una guerra además civil entre personas de distintas religiones y lo veíamos un poco alejado de Para aquello, el ¿no? norte de Italia y el sur de Austria estaba cerquísima. Bueno, se ve en la peli, ¿no? De las flores de... Las flores de Harrison. O sea, que realmente separaba la guerra, ¿no? Una mínima frontera.
¿Y por qué viene todo este discurso? Bueno, pues porque estamos viendo noticias, ¿no? Como en Francia se está planteando la vuelta de la mili, y no solamente por gobiernos de derecha, sino Macron lo está diciendo. El aumento del gasto militar, aprobado por la OTAN y demás. Exactamente, ¿no? Y todas estas noticias que estamos viendo, pero es que en 2016, creo que fue 2017, hubo una película que en 2017 todavía esto no estaba por ahí, o sea, no estaba en la voz cantante. Pero estaba esta película, El instante más oscuro, en la que Gary Oldman ganó el Oscar por mejor actor, donde representaba la vida de Churchill en el momento en el que tenía que decidir si meterse en la guerra con Alemania o no, ¿vale? Y hizo el famoso discurso ¿no? el de salir adelante. Ahora no me acuerdo cómo era el cartel, Keep Going, ¿no? Sí, sí. Keep Going, bueno, sigamos adelante o vayamos hacia adelante. Exacto, ¿no? Y en esta película hay un discurso final en el metro de Londres, donde Gary Oldman, haciendo de Churchill, habla a la juventud diciéndole que si hay que ir a la guerra para defender, pues en este caso, Gran Bretaña, pues hay que ir y la juventud es la que tiene que tomar partido. Entonces, ahí me acuerdo yo que tú y yo salimos del cine escandalizados diciendo, nos están diciendo en la puñetera cara que dentro de unos años va a haber guerra y que nos acostumbremos a ella y que y muchas veces, vamos, ya sabemos que Hollywood es una herramienta para lanzar este tipo de discursos, ¿no? Obras maestras como Casablanca son evidentes obras de propaganda. Exactamente. Peliculones, pero lo son. Y luego, si quieres, pues tenemos al factotum del cine de este tipo, que es de Christopher Nolan, que dice, no, pues es que claro, es que Oppenheimer va de Oppenheimer. Y la otra, la de Dunkirk, va de Dunkirk, claro, por supuesto. Claro. Es normal que hables de Oppenheimer si haces una película de Oppenheimer. Y si haces una película de Dunkerque, es normal que hables de Dunkerque. Y ahora elige, ¿cuál elige? Sí. La Odisea, ¿no? Eso evidentemente, lo entendemos. El problema está en por qué siempre eliges pelis que hablan de hombres luchando o de hombres haciendo bombas, no de mujeres organizándose para cuidar a sus niños. Y más habla de tíos. Y más estas últimas películas, ¿no? O sea, el tema que elige Christopher Nolan en sus películas no son casuales. O sea, tiene que ver. Y el tema que eliges con el face te define como artista. Exactamente. Que a todo esto, Oppenheimer me parece un peliculón, ¿vale? Lo suscribo. Exactamente. Pero, aún así, también tenemos que saber que podemos tener contradicciones, ¿vale? Nos puede gustar una película por la película como es, pero también tenemos que saber qué estamos viendo y el discurso político que hay detrás, quién lo hace, etcétera, etcétera. Podemos saber que Casablanca es una obra maestra y al mismo tiempo una obra de propaganda como La copa de un pino. Exacto. ¿Y Civil War? Bueno, Civil War, que estamos a un pasito de que Civil War, que la vimos el año pasado, en 2020, bueno, el año pasado, no, hace 2 años, en 2024, esta peli de Alex Garland, director también y guionista de 28 días después, que estamos, bueno, 28 años después ahora, estas 2 películas que estamos viendo en los cines, directamente pues nos habla de cómo Estados Unidos está en guerra civil, ¿vale? Y tiene una escena inquietantísima de tú qué clase de americano eres, ¿no? Que ya está adelantando Lice en este, ¿no? Está, claro. Con el gran Jesse Plimons, que empezó como marca blanca de Matt Damon. Cuando no podían conseguir a Matt Damon, conseguían a Jesse Plimons, y ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora Jesse Plimons se ha comido como estrella a Matt Damon. Y pasamos al último, ¿no? Al último tema, preocupación de nuestra actualidad, que es el backlash. Tradújase backlash, perdón, como reacción, ¿vale? O algo parecido. Es como todo un sistema, todos los medios, ¿no? Reaccionan ante un... Backlash ante el feminismo. Ante el feminismo en este caso, ¿no? Un retroceso también se puede traducir backlash. En este caso hemos elegido, bueno, y el switch cultural, ¿no? O sea, no solamente esa reacción, sino el cambio de mentalidad o qué es lo que se pone de moda ahora culturalmente que está mejor visto. En este caso, pues, en el contexto de la cinematografía, pues hemos puesto, ¿no?, el acontecimiento de la sustancia de los domingos. El acontecimiento puede ser visto, ¿no?, como es una película basada en la novela autobiográfica de la autora sobre su juventud, en el que sufrió, bueno, en la que se vio bastante mal para abortar,
Y esta peli es una peli, yo diría casi de terror, básicamente, porque esta chavala en un sistema, ¿no?, supuestamente democrático que proteja a las mujeres, etcétera, Pues sí. en los años 60, antes justo de que se aprobara el aborto en Francia, que recuerdo que fue una de las primeras naciones europeas que lo aprobó, gracias a Simone Veil, por cierto, y el movimiento feminista francés, por supuesto que sí. Pues la vio, vamos, es que es una peli tremenda, ¿de acuerdo? Las 3 europeas y dirigidas por directores. Con el acontecimiento también podríamos ver esta de Estados Unidos, la de casi nunca, a veces siempre. Casi nunca, a veces siempre. Que salió creo que el mismo año, el año anterior. Las dos se podrían ver en un programa doble porque una te adelantaba lo que iba a pasar en Estados Unidos, que luego ocurrió, ¿no?, con la derogación de la doctrina, ¿cuál era? No me acuerdo cómo se llama. Roe contra Wade. Exacto. Y como muchos de los estados estadounidenses, pues ahora se prohíbe abortar. Luego la sustancia, que ya vimos que es un body horror, ¿no?, que habla de este tema de las mujeres con o sea, del edadismo, ¿no?, y de la presión estética, la objetivización de las mujeres, etcétera, etcétera. Y por último, Los domingos, que un poco te plantea, ¿no?, si ante el vacío existencial que tienen las mujeres, ¿no?, en este entorno capitalista, ultra, ¿no?, consumista, la gente joven además, etcétera, ¿no?, te está hablando de toda esta falta de espiritualidad, etcétera. Pues si esta chica plantea en su casa de meterse a monja de clausura, ¿no?, pues ¿qué ocurre? Entonces, pues bueno, es verdad que la película puede ser interesante a la hora del discurso, pero del punto de partida. Y del punto de partida, del tema de hablarte de la incomunicación de la familiar, etcétera, etcétera. Lo que pasa que yo creo que a Lauda no era el momento. No era el momento de hacer esta película, creo. A lo mejor hace 2 años, 3 años sí, pero ahora mismo es que estamos de lleno metidos en esta guerra y me parece que hablar de esto ahora, pues bueno, a la película ha encantado a los colectivos católicos. Entonces, si le gusta a los colectivos católicos, le gusta también a la gente de la crítica cultural, ¿qué pasa aquí, no? O sea, por cierto, es una película que habrá que ver, evidentemente, ¿no? Pero también hay que hablar de... Un fenómeno sociológico y la temporada de premios. Exacto. Que posiblemente, nos podemos equivocar, pero posiblemente sea la gran ganadora de los Goya. Seguramente. Posiblemente. Sí. Bueno, y y ante todo este espectro, ¿no?, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para terminar un poquito la charla, ¿no?, en este bajonazo, encima un viernes, ¿no?, que viene el fin de semana y vamos a hablarle con nuestros colegas? Dios, vi una charla el viernes que yo creo que me voy a suicidar al día siguiente, vaya tela, al cine, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues pasa, Luis. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es exigirle a la gente, ¿no?, este tema de Mr. Wonderful, ¿no?, de decir, venga, vamos a ser felices, vamos a bailar mientras el mundo se acaba, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que como consumidores, como espectadores y como aficionadas y aficionados al cine, yo creo que tenemos que exigirle a la industria cultural que nos haga ficciones donde podamos visualizar futuros posibles, ¿no? Y pongo la carita aquí de Pluribus, que por ejemplo Pluribus es una serie que, a pesar de que habla, ¿no?, sobre el individualismo frente al colectivismo y sobre la mente colmena, ¿no?, con la identidad individual, etcétera, creo que es una serie que, aunque podamos estar de acuerdo o no, nos hace hablar de eso, ¿no? Y podemos hablar de las cosas buenas y las cosas malas de un tipo de sociedad y otra. Me gustaría que existiera, dale a la siguiente, me gustaría que existieran más productos culturales o activos culturales que nos hagan posible, ¿no?, que nos interpelen a la hora de imaginar futuros o ficciones que podamos convertirlo luego también en nuestra realidad, ¿no? Entonces, acabo de venir de ver Arco, que me parece un peliculón, ha sido nominada al Oscar a Mejor Película de Animación francesa, y, por ejemplo, a Arco le pasa un poquito parecido a lo que hace Miyazaki, ¿no?, a la hora de intentar describirte ¿no?, la posibilidad de un futuro diferente. De un futuro diferente, diferente no diferente distópico, sino diferente
pues a pesar de que haya habido un cataclismo o que la cosa haya ido fatal, a lo mejor se puede salir adelante de una forma incluso mucho mejor para los humanos, ¿no? Para los seres humanos y para las especies que habitan con nosotros, ¿no? Y bueno, recomendaros de aquí, por último, otro libro, que es Utopía no es una isla, que precisamente es un compendio de mundos posibles que ya se han escrito y que me interesa a la hora de tener como un pequeño diccionario donde consultar qué otras cosas han imaginado otras personas a la hora de construir ficciones. Y desde aquí también pues recordar la película de Sufragista, donde hay un momento muy importante para la protagonista, que es cuando le entregan un libro que se llama Sueños, y esa entrega de ese libro para que lo lea es cuando a la protagonista se siente por fin interpelada a la hora de luchar por el voto de las mujeres, ¿no? Entonces, pues, vamos a utilizar las ficciones para poder imaginar un futuro mejor y poder cambiar este momento terrible que vivimos, ¿no? Por ser invento lo que comentabas, es muy interesante ver cómo ha evolucionado las expectativas del público ante los finales de las películas, ¿no? O los desenlaces. En la época clásica el público buscaba finales felices siempre. Luego, cuando llega la modernidad, la gente quiere que los finales sean realistas, porque no quiero que me cuenten más milongas. Y ahora, de nuevo, el público quiere finales felices, pero no desde ser ingenuo y creer que el mundo es así, sino para imaginar que pueda haber finales felices. Y eso es una evolución muy interesante. Y Utopía no es una isla, un libro que hay que leer. Sí, exacto. Bueno, pues muchas gracias por atendernos en este viernes y no sé si estamos en tiempo o no, Luis.